programa de formación de dirección y creación escénica que venimos trabajando desde el principio de año, abordar una de las problemáticas que estamos trabajando, que es el campo de ensayo. Es un término además de Ure, o que problematiza Ure en sus escritos, en este libro maravilloso que se llama Sacate la careta. Y que tiene ahora una reedición de la Biblioteca Nacional, que es esta. Hay un prólogo de Cristina y un texto también de María Moreno sobre Ure. Y la edición es de María Moreno. Sí. Y entonces la idea era que ha sido digamos, protagonista de las experiencias de Ure en más de un montaje, en 4 obras que trabajó con Ure, puesta en claro, Los Invertidos, Antígona y El Padre. Y en Ure hay toda una teorización, digamos, Ure además de ser un gran director argentino, es un teórico, quizás uno de los teóricos, de los inventores, de los constructores de teoría en Argentina, de teoría teatral. No haya otros que se llamen así, pero han inventado teorías que y la cuestión del campo de ensayo para él era fundamental, porque primero que para él el campo de ensayo no era, o sea, el ensayo no era un simulacro, sino era un hecho real. Era una experiencia subjetiva perceptiva, o sea, no era una simulación, sino que era un territorio donde pasaban cosas, donde se negociaban imaginarios, donde se negociaban actuaciones, ¿no? El campo de negociación de la actuación, de qué actuación se va a construir, qué lenguaje se va a construir para abordar determinadas obras. O sea que para Ure, intervenir el campo de ensayo, hablar del campo de ensayo, teorizar el campo de ensayo, producir algunas maniobras dentro del campo de ensayo, es la estrategia que él encuentra para modificar el teatro. No va a ser en los textos, no va a ser en los talleres de actuación, no va a ser en la crítica teatral que vamos a modificar el teatro, sino es en interrogarnos sobre los ensayos. ¿Qué se hace en ese espacio-tiempo del ensayo? Como que ahí está la pomada, por decirlo, ¿no? Ahí está la papa, digamos. Y hay que ir ahí, hay que ir al campo de ensayo si queremos producir alguna transformación, alguna reconfiguración del teatro argentino. Mi experiencia con Ure abarcó 7 años en total, o sea, fue como una carrera universitaria, digamos. Lo primero que hicimos juntos justamente fue esto, los ensayos públicos de la obra de Griselda Gámbaro, puesta en claro. Él me propuso trabajar, bueno, primero hicimos unos 6 meses de ensayos cerrados, o sea, no públicos, y luego hicimos una secuencia de ensayos públicos en diferentes lugares, en el sótano de la casa de Ure, en Villa Crespo, de la que entonces era su casa, quiero decir, en Villa Crespo, en lo que ahora es Araos y French Yuna, que antes era el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, y en un lugar que era un gran galpón que se usaba como teatro, que quedaba cerca de Constitución, en Carlos Calvo y Entre Ríos, se llamaba el Galpón del Sur, que era una estructura con techo de chapa y cabreadas muy alta, de más o menos de 15 metros, que tenía una enorme galería a una altura de, no sé, de un tercer piso sería,
Y en esas galerías, que eran como de 5 metros de ancho, que tenían pared y baranda, que daba a un abismo, hicimos los ensayos públicos. O sea, esto que van a ver, la pared es la pared del fondo, digamos, acá había una baranda en donde alguna vez Osvaldo Santoro, que hacía el abuelo, y Boiolmi, que hacía el hijo idiota, colgaron a alguien, bueno. Uno inventó una técnica de improvisación. ¿Año 84? No, 86. 86. Ure inventó una técnica de improvisación. Una técnica de improvisación en la que se trabaja al lado del actor, hablándole al oído, a veces desde afuera, hablándole fuerte, acompañándolo, llevándolo, trayéndolo, en un cuerpo a cuerpo muy interesante, porque de lo que se trata en realidad es de ir asociando con el actor. Es decir, si nosotros pensamos que la improvisación es una investigación, una experimentación, un viaje, en donde lo que se pretende es asociar sobre ciertos temas, imaginar, construir ficción, trabajar sobre atmósferas, relaciones, conflictos, situaciones, etc. Y fundamentalmente como técnica de ensayo, como técnica de construcción de dramaturgia, para que luego sobre esas acciones, esas imágenes corporales, esas relaciones que aparecían, digamos, en ese campo de ensayo que es el de la improvisación, luego se vería en la obra. Es decir, después de esa secuencia de ensayos públicos, que yo creo que fue lo más salvaje que hice en teatro en mi vida, mi personaje era una ciega, una cieguita, Clarita, y en estos ensayos públicos había escenas que no existen en la obra, que después hicimos. En este libro, en Rebeldes Exquisitos, esta foto es de la puesta en claro el texto, digamos, de Gámbaro. O sea, después de hacer esta secuencia de ensayos públicos, lo que hicimos fue ensayar la obra con el texto y tomar de esos ensayos públicos diferentes cuestiones, desde la manera, los acentos de Clarita, que se comía todas las heces, tenía un registro bastante más agudo que el mío, que soy contralto, y tenía como una voz más, ya van a escuchar algo seguramente. Acá hay una recopilación que digitalizamos, que son casi 3 horas, de diferentes ensayos públicos. Había escenas que no existían en la obra, que Ure había inventado, que había propuesto. Una que era muy divertida, que era una orquesta uruguaya que iba en un barco, en un transatlántico, a Japón. Y entonces el actor que hacía la obra, el eje fundamental de la obra puesta en claro es la relación entre un falso médico y una supuesta cieguita. Este falso médico tiene una falsa familia, que es una banda de degenerados en realidad, y lo que hace es operarla a ella de los ojos. De hecho, la obra empezaba con, esta es la escena justamente en la que me sacaba las vendas. Yo tenía la cabeza vendada así como una especie de escafandra, de una larguísima gasa como de 10 metros, de una hipervenda. Y la escena en que me sacaba las vendas era mortal, ya eso era un desastre. De violencia, yo trabajaba con una imagen, en algún momento, pero más adelante, acá de hecho no estoy con la venda puesta, en esa época estaba todo el informe de la CONADEP, muy reciente, los juicios
a la Junta Militar. Entonces, digamos que había mucha data, y yo me acuerdo que tenía en mi cuaderno, en mi bitácora de los ensayos públicos y después de los ensayos de la obra, del texto que hicimos en un sótano que queda debajo del sótano del Teatro Payró. El Teatro Payró es un sótano, no sé si lo conocen, San Martín y Córdoba, en Buenos Aires, es uno de los primeros teatros independientes de Buenos Aires. Y debajo tenía un sótano que después tuvieron que devolverle a las Galerías Pacífico, porque en realidad eran de las Galerías Pacífico, y en ese sótano hicimos el texto. Después hicimos, a Ure le gustaba mucho el día del estreno anunciarnos la obra siguiente a los actores, invitarnos a la obra siguiente. La obra siguiente fue El Padre de Strindberg, que también lo traje, solo representado por mujeres, éramos 7 mujeres, muy femeninas, muy diosas, muy con mucho chiffón, peinados, bocas rojas y tacos aguja, y en un mundo sin hombres. Era desolador. Y vos haciendo el padre. Yo era el padre. Después hicimos Antígona de Sófocles, con una traducción que hizo, en la que en ese momento fue su última esposa, se casó varias veces, tiene 7 hijos, que es Elisa Carnelli, que es traductora del griego ático, y con Elisa hicieron la traducción de Antígona, y la hicimos, tanto Antígona como El Padre, las hicimos primero en el Excéntrico, que es desde hace ahora ya 26 años, mi estudio de teatro, pequeño teatro, lugar de talleres. Allí hicimos El Padre y Antígona, que después terminamos haciendo en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, en un momento en el que el Teatro San Martín fue dirigido por un lapso breve, no por Tibestais, sino por Emilio Alfaro. Emilio Alfaro lo llamó a Ure para invitarlo a, en realidad, armarle la cabeza, ayudarlo en la dirección del teatro. Ahí Ure armó los cuadernos de San Martín, en los cuales salió Campo de Ensayo 1 y Campo de Ensayo 2, que son estos ensayos con los cuales está trabajando Silvio y que me parece que son fundamentales realmente para pensar qué es un ensayo. Y después de terminar así con mucho donaire, yendo de Villa Crespo al centro, con los tacos agujas y todo, hacer Antígona y El Padre y salir del barrio. Apaguen, por favor. Apaguen los celulares, por favor. Hicimos una obra argentina de José González Castillo, de 1913, que ya en ese momento fue prohibida por el que era intendente de Buenos Aires, que era una anchorena, por cierto. La obra es llena de chistes, pero se llama Los Invertidos. La hicimos 2 años, un año entero en la sala Casa Cubierta de San Martín, que tiene 500 lugares llenos todas las noches. Y después la hicimos en el Teatro Regina, hicimos otra temporada más, y después pues ya también hicimos un par de películas con Ure en las que él actuaba. Una está dirigida por Christian Paul, se llama Sin, está basada en un cuento de Cortázar, y la otra está basada en una novela de Joseph Conrad y se llama Narciso Negro. Y también dirigió una miniserie de televisión en la que tuve el placer de trabajar, que se llamaba Zona de Riesgo, en Canal 13, y que tuvo varias miniseries. Antes y después de la televisión argentina. Claro, y ahí tuvimos yo participé en una, con Nito Cruz y con
y hacía la dirección de actores, digamos. Esa fue toda digamos, a lo largo de 7 años, toda mi relación de trabajo con él. Fue muy intensa, fue muy productiva, fue muy creativa. A mí me dio vuelta absolutamente mi relación con la construcción de la actuación, con el pensamiento sobre la actuación y sobre el teatro. Para mí Ure, como dice en Ensayos sobre teatro, política y cultura, creo que es alguien que va más allá de lo que es un director de teatro y un maestro, que no es poco, por cierto, digo, ¿no? En el sentido de su cabeza, de su pensamiento, de algo muy abarcativo, en el sentido de cómo él pensaba el país, de cómo él pensaba la Argentina, de cómo él pensaba los modelos culturales y cómo él discutía con la escuela americana, con la escuela, ¿no? Y cómo pensaba y proponía que los referentes fueran de nuestro imaginario, de nuestra, ¿no? O sea, de nuestros modelos de representación de nuestra cultura, ¿no? Más allá de lo interesante que puede resultarnos trabajar o verla actuar a Meryl Streep o a los grandes actores de cine americano, por ejemplo, ¿no? Pero él planteaba algo que tenía que ver con cuestiones que son fundamentales, como una formación actoral está vinculada con una industria cultural. Entonces, bueno, no es lo mismo salir de una escuela o de un estudio en donde uno se entrena actoralmente e ir a parar a castings en Nueva York, en Hollywood o donde sea del país más poderoso del mundo, que salir acá a ver si uno puede armar una cooperativa y remar y remar y remar y remar y remar toda la vida, porque eso es el tercer mundo. Por más protegidos que estemos ahora, un poco más protegidos ahora que en aquel momento, donde no existía ni la ley de teatro, ni el Instituto Nacional del Teatro, ni Proteatro, que es el instituto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Fondo Nacional de las Artes daba créditos y préstamos muy antiguos. O sea que todo fue, digamos, una remada fuerte. Volviendo a esto que seguramente vamos a ir adelantando a ver si porque además se lo ve a Ure circular entre los actores hablándonos. Entonces, bueno, estaba no sé si ustedes conocen la obra Puesta en Claro, pero bueno, Griselda Gámbaro le puso medio jocosamente tragedia isabelina, porque la cieguita Clarita, que venía a ser yo, termina matándolos a casi, los envenena, como hace una torta, un pan. Nosotros hacíamos un pan, y los envenena casi todos, estos hijos de puta, y se queda con el abuelo, se raja con el abuelo y con el hijo supuestamente tonto, que en realidad lo que hacía era que no eran tontos, eran chicos que estaban muy drogados. Estaban siempre con manchas blancas de polvos blancos que aspiraban todos. Ahora los van a ver, gente que se drogaba mucho, que tenía muchos problemas. Bueno, entonces al mismo tiempo parte de la técnica Ure era, por ejemplo, colocar a los actores en un estado de tentación de risa demencial. O sea, que uno esté, como te hablaba al oído, ¿no? Te tiraban, o sea, él te planteaba incluso que por momentos que dijeras lo que él te dictaba, una letra con la arbitrariedad de una obra, de la letra de esa obra, es lo mismo, o sea, tan arbitraria una como la otra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, te proponía eso, y lo que iba haciendo, digamos, era ir asociando con el actor, en una especie de tándem, ¿no es cierto?, con el actor y con los otros actores, o con los dos actores de la escena, en fin, depende de la cantidad de actores que había en cada escena, ¿no es cierto? O también se ponía digamos, a trabajar con alguien para bombardear al otro,
¿no? Y que nos creaban situaciones bastante demenciales y desopilantes, nos prohibía reírnos, descargar en risa esa cosa que te estaba por estallar el cerebro de la tentación, y que con ese estado de tentación hiciéramos otra cosa, lo convirtiéramos en otro signo teatral, llorar, tener un ataque de epilepsia, no, otra cosa, no reírse y salir de la escena porque paso a ser espectador de mí mismo, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, realmente los ensayos con Mouret eran de las cosas más graciosas, desopilantes y no sé cómo decirles. Por ejemplo, en la época de Puesta en Claro, Uri además tenía rachas. Hay que decir que Uri está inválido desde hace 16 años. Es una ACV muy grave que tuvo. Yo estuve el domingo viéndolo. Y que no pudo recuperarse, y que no se va a recuperar. De modo que todo lo que hay es lo que hay, y lo fuimos rescatando como pudimos, y hay así complots de amigos que llevamos adelante, digo, desde este libro, que me parece que es capital, hasta ese no, salió directamente por el instituto, pero bueno, lo sacó Cherkassy, pero bueno, también hablamos sobre Ure, y seguramente habrá algo más, porque hay un archivo Ure bastante generoso en el que todavía hay material. En este trabajo de Puesta en Claro, digamos que las escenas inventadas eran muy desopilantes porque trataban de tratamientos que le hacían a la ciega para hacerla ver. Todos los tratamientos eran uno peor que el otro: la extracción del níspero, que ya se imaginarán qué es, tratamientos donde le metían zanahorias por todas partes, porque la zanahoria es buena para la vista. No, era todo entre tarado y desopilante todo el tiempo, y trágico, porque por ejemplo la sacada de las vendas, yo tenía recortado y pegado en mi cuaderno un pequeño artículo que recorté de no sé qué diario en aquel momento, en donde se decía de alguien a quien le habían arrancado los ojos en la tortura, en la dictadura. Entonces, cuando él me sacaba la venda, yo lo que actuaba era que me arrancaba la cara, que la venda estaba pegada a la cara y a los ojos, y que entonces gritaba como una yegua, y era un desastre, era muy inquietante. Un tipo sacando, acá se ve como está sacando la venda muy violentamente, metros y metros de venda, y yo gritando como si me estuvieran matando, ¿no? Vamos viendo un poquito de bueno, yo tengo... La voy a llevar directamente al lugar donde usted va a pelarla. Y además dije cortarla en rodajas finitas, transparentes, que se pueda ver, translúcidas, que chorreen lo que tienen que chorrear. Venga, siéntese, acá. Ahora se queda serena. Siéntese. Usted está en las mejores manos. Está en manos de la ciencia. Yo soy el único en este país y en esta organización dentro... Hacíamos escenas que no estaban en la obra. Claro, por eso. Porque habíamos como construido un campo de ensayo, un campo imaginario que asociábamos con los temas de la obra y que surgieron y que formaron parte de esto que fue esta experiencia de hacer ensayos públicos, ¿no? Y que fue una etapa, que después hicimos la obra, ¿no? Con el texto. Y todo esto nos sirvió como un background total para hacer la obra, porque teníamos muchísimo elaborado. Tuvimos que meter el texto, organizarla. La hicimos en un espacio que era muy rectangular, muy apaisado. La escenografía y el vestuario fueron de Juan José Cambre, arquitecto, escenógrafo, pintor. Y armaron, el público estaba en el medio, en un banco, como en un banco así para los dos lados, como un banco de estación de trenes,
un banco largo, y nosotros actuábamos alrededor de la gente, y habían puesto, habíamos empapelado todos los cimientos de las Galerías Pacífico, que son de ladrillo inglés, como todo lo que fueron hecho por los que hicieron nuestros ferrocarriles, los ingleses. Y entonces, como nos dijeron en San Martín que no tenían plata, que no nos podían dar nada, pues dije, bueno, no importa, lo vamos a forrar todo en papel de diario. Forramos todo, se forró todo el espacio en papel de diario. El público estaba sentado en el medio, así a dos aguas, digamos. Nosotros actuábamos alrededor y había en las paredes como espejos retrovisores de puertas de roperos, ¿no? Para que los que estaban, igual la gente se levantaba, miraba, cuando estabas actuando en la otra punta, por ahí no te veían, entonces se levantaban, miraban por el espejo retrovisor, era muy divertido. Y hay gente que se levantaba y se iba porque era muy violento, claro, era un desastre. Pero era muy desopilante y por supuesto hubo un montón de gente muy grosa, desde Augusto Boal, viniendo de Brasil a verlo, a ver el trabajo, hasta el semiólogo Fernando de Toro, bueno, se adoraron ese trabajo. Por eso está bueno que cuentes cómo, a partir de esta pregunta, de estas improvisaciones de los ensayos generales, cómo trabajaba Ure lo que en los ensayos públicos. Cómo él trabajaba el campo imaginario, o eso que vos decís del tándem, de ir asociando con el actor. Claro, y también de construir un imaginario grupal, que a él, por ejemplo, arbitrariamente, o no tan arbitrariamente, por ejemplo, en esa época él estaba muy copado con la ciencia ficción. Entonces, aparecía un imaginario de Philip Dick, o de la buena literatura de ciencia ficción, que nos abría mucho el campo imaginario personal, que, o sea, no sé, de una novela como Ojo en el cielo, que haya una máquina de hacer milagros, como una tragamonedas, pero de hacer milagros. Era buenísimo. Digo, nos proveía de elementos, digamos, como para después poder asociar y construir, digamos, secuencias, dramaturgia, ¿no es cierto?, dramaturgia que de alguna manera dialogaba con el imaginario de la obra, inexorablemente. Todo iba a parar a puesta en claro de Vicente Gándara, de una manera o de otra. En El Padre, la actriz que hace la esposa es uruguaya, Adriana Genta. Después en Antígona fue Ismene, la hermana de Antígona. Como las obras las ensayábamos un año y pico, fueron procesos muy largos, quiero decir, en 7 años hicimos 4 obras en realidad, porque después duraban mucho. En El Padre estallaban los elencos, así que iban cambiando. De las 7 actrices que llegamos al estreno, solo 3 sobrevivimos hasta el final de la experiencia, que fue 2 o 3 años después. Había 4 que rotaban permanentemente, se iban y había que reemplazarlas. Era fantástico, ¿no? De lo violento que era, no sé. Pero todo de alguna manera iba a parar a ese imaginario que él estaba construyendo, a ese imaginario grupal que dialogaba inexorablemente con el imaginario de la obra, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y que la improvisación es una técnica de ensayo, una técnica de construcción, porque la actuación es una construcción. Entonces, y que ese es en ese campo de ensayo y en ese espacio de la improvisación, y después de saltar de la improvisación al texto, y después ir ya pegándose solo con el texto. Además había un momento que se iba de al lado de uno y iba diciendo cosas desde fuera, y después había un momento en donde no decía más nada, decía, cuando terminábamos de hacer la pasada hablaba, ¿no? Después nos dejaba la escena a nosotros, obviamente, ¿no? Adriana Genta la dirigía en uruguayo. A ella todo lo que le decía al oído, todas las cosas que, o sea, todo era, el agua era Salus, el equipo de fútbol era Peñarol, o sea, todo era uruguayo, era desopilante. No, pero no es que se metiera con la vida personal ni con la biografía personal de uno,
No, se construía algo imaginario, ficcional, que por ahí sí, en el caso de Adriana, tenía marcas, digamos, patrióticas, que solían, por supuesto, nada, hacerla reír mucho, bueno, no reír porque tenía que contener, pero que eran bastante desopilantes, ¿no? Pero usaba eso, digamos, quiero decir, que lo más personal que usaba de uno era, bueno, ella es uruguaya, por lo tanto la dirijo en uruguayo. Digamos, no era algo de la biografía privada, personal de cada uno. No, ahí no se metía, para nada, no me interesaba para nada. Él había dirigido psicodrama muchos años. De hecho, esta técnica aparece a partir del tema del yo auxiliar en el psicodrama y demás. Pero... Claro, era eso, no sé si es autobiográfico, pero la idea como de la singularidad del actor y eso es lo que uno trae, ¿no? Que capaz tiene que ver con la nación, no sé. Sí, con la identidad, digamos, de la uruguayés, en este caso, ¿no? Pero sí, digamos, tomaba algo de la impronta de cada uno, ¿no? Luego. También tomaba cosas del momento que pasaban en el mundo. Sí, todo el tiempo, claro. Por la coyuntura política, social. Claro, Antígona, por ejemplo, fue una Antígona totalmente militarizada, fue en la época de los cara pintadas, entonces todos, el guardia, el mensajero, venían todos con la cara envenenada, habíamos conseguido ropa de rezago militar, que decíamos todo el tiempo, ¿quién lo habrá usado? Y era la época, bueno, y fue la época en la que Monzón mató a su mujer, Alicia Muñiz. Entonces, ¿se acuerdan que había un cartonero, un precursor de los cartoneros, porque es pre-2001 esto, muy pre, se llamaba Cartonero Báez, que fue el que vio el crimen, fue el testigo del crimen. Entonces, a la cooperativa de Antígona le habíamos puesto Comando Cultural Cartonero Báez, en homenaje al cartonero que había visto, que había sido testigo del crimen y que se había tenido el valor de decirlo, ¿no? Bueno, y por ejemplo en Antígona, cuando la versión del excéntrico en el San Martín fue diferente, pero en el excéntrico la escenografía estaba compuesta con elementos que habíamos encontrado todo en la calle. Había sido todo elemento trash total. Que también, año 89, como digo, no era todavía la moda. Los ensayos fueron extraordinarios y dejé de saludarme durante años con el crítico que dijo que era el Pope de la psicopatía teatral. Dejé de saludarme durante años. Pero no era el único que nos insultaban sin parar. Pero bueno, yo pienso que ese nivel de intensidad, de violencia emocional, digamos, esa especie de hiperpresencia, me parece que es absolutamente una marca de Ure, pero que también es una posición tomada frente al teatro. Quiero decir que más allá de que esté en un encuadre de teatro comercial y que esté muy lejos de muchas cosas que tienen que ver con estos trabajos con Ure, con la calidad estética de estos trabajos, lo que hago ahora con María Oneto en Sonata de Otoño es nada, es un desastre, nos matamos, siendo madre e hija, nos matamos, ponemos toda la carne en la parrilla y mandamos. Quiero decir que también es una posición tomada frente al teatro, la que plantea Ure, y que puede uno tomarla o no, pero yo sí la he tomado, digamos. Creo que la había tomado antes también en realidad, ¿no? Pero creo que con él fue con la persona con la que pude resignificar todo lo que había hecho y aprendido hasta ese momento, en donde había trabajado con algunas personas muy interesantes como Inda Ledesma, había hecho con Alfredo Alcón, trabajé un par de veces en dos obras, o sea,
Recordando con ira. Recordando con ira y De pies y manos, de Roberto Cosa, en el Cervantes. Así que bueno, digo, pero la experiencia con Ure fue revolucionaria en ese sentido, ¿no? Y no, yo no, la verdad es que estaba muy lejos de ponerme en psicóloga tarada y decir, ¿esto es psicopatia o es teatro? Hacíamos una salvajada detrás de otra, pero creo que estaba buenísimo. Y que la gente salía así. Y decía, la gente no quiere sentir tanto. Así que bueno, es cierto. ¿Y cómo era? Porque bueno, él era un gran, digamos, es un intelectual del teatro, digamos, es un intelectual de la cultura, estudió con Oscar Mazzotta, después introdujo a la Academia Argentina, o sea, es una cabeza, es un cuadro intelectual argentino. ¿Cómo se filtraba eso en los ensayos? Porque hablaba sin parar. Yo creo que va a salir el libro. La traducción de Ure y Elisa Carnelli, su mujer, de Antígona, que es muy buena porque no es académica y se puede decir, es visible. El problema de las traducciones de las tragedias griegas, sobre todo las gallegas, las gallegadas, no te la podés poner en la boca. Pero las traducciones argentinas que hay, varias y bien interesantes, que están buenas, también son académicas. Entonces, esta traducción de Ure y Elisa tiene la virtud de que no lo es. No tenemos video, se cayó el VHS y no lo pudimos digitalizar. Tal vez haya algo en el San Martín, no lo sé, tendría que ir al Centro de Documentación de San Martín a averiguar si se grabó en el San Martín cuando lo hicimos en San Martín. Sí que sí hay fotos del excéntrico y fotos del San Martín de diferentes fotógrafos muy buenos, hay muy buen material fotográfico. Nos dimos cuenta con Adriana Genta que los cuadernos que llevábamos, las bitácoras que llevábamos de las largas travesías de ensayo, que Antígona la ensayamos como 1 año y medio, el padre también, o sea, además como a Ure le gustaba ensayar, básicamente, no quería estrenar, o sea, había prácticamente que amenazarlo de muerte para después de 1 año y medio estrenar, porque hay un momento en que los actores necesitamos otras miradas, o sea, salir a la cancha, bueno, hagámosla ahora, ¿no? O sea, salir de ese espacio tan particular que es el campo de ensayo y pasar a la relación con el espectador. Y nos dimos cuenta con Adriana Genta que nuestros cuadernos, de los cuales Ure se burlaba sin parar, decía, querido diario, qué idiota, bueno, bueno, querido diario, resulta que las dos tomábamos apuntes de lo que él decía y nuestros cuadernos coinciden palabra por palabra, hay fragmentos digamos que son textuales de lo que decía él. Entonces estoy convenciendo creo que está totalmente convencida, a la gente de Editorial de Leviatán, que es bien interesante, muy buenos editores, para hacer un libro sobre esta traducción de Antígona con algunos de los apuntes de del discurso de Ure fundamentalmente, ¿no? Que era como una radio que hablaba sin parar, y fotos. Así que creo que puede ser interesante. Próximamente, días, bueno, vamos a ver. Pero quiero decir, fue bien interesante poder sentir que coincidíamos, que habíamos estado trabajando, tomando apuntes textuales del discurso de Ure, ¿no? Y bueno, eso, es bien interesante revisar esos cuadernos. ¿Cómo era la relación con los actores o con cada uno? Sí, habría que decir con los actores y con las actrices, por eso será otra historia. Porque era mi seductor,
Sí, pero había siempre algo ahí transferencial, poderoso, de él. En el que él creo que se sentía muy bien, sobre todo en el padre, que éramos 7 mujeres, era como un harén, claro. Entonces decía que nosotros estaba como muy paranoico porque decía que teníamos un pacto de silencio las mujeres. Y no teníamos ningún pacto de silencio, pero él decía que teníamos un pacto de silencio. Entonces cuando hacíamos el recreo del ensayo, que bueno, cada una servíamos té, mate, café, ahí en el excéntrico, qué sé yo. Entonces a veces una llevaba un budicito que había hecho, un que no sé qué, y entonces él lo llamaba el té de Havels. Ya llegó el té de Havels. Y entonces decía que éramos unas nacillas de puta, unas yeguas, todas, que teníamos un pacto de silencio que era contra él, obviamente. Eso de la construcción del personaje o esos roles que le imaginaba, ¿eso lo improvisaban todo? ¿Lo iba metiendo él desde la obra? ¿Cómo lo trataban eso? Y un poco lo que venía diciendo, que es que bueno, lo que iba apareciendo, cuando aparecían cosas, como siempre aparecen cosas en las improvisaciones, cosas en el sentido de imágenes, de signos teatrales, de reacciones, de momentos, digamos, pero bueno, salir a la improvisación a buscar esos momentos, a tratar de construir esos momentos y a después poder decir, bueno, cuando pasó este momento en el que ocurrió esto, lo tomamos y sobre esto metemos el texto y a ver, probemos, bueno, o sea, y así se iba construyendo, ¿no? Poniendo, digamos, como en la superestructura el discurso de los personajes, la letra. Pero había más, digamos, quizás era, me parece, ¿no? Un trabajo más de producir una actuación, de producir una existencia escénica, que de componer un personaje. Por más que hubiera signos que pudieran remitir ese personaje, era más cómo producir una actuación, un lenguaje escénico. Algo que le dicen chiquito, ¿no? Sí, claro. Algo que, por ejemplo, en El Padre me parece que era bien interesante, porque había algo que uno decía, lo que estoy viendo es lo que él se imagina que le hace la hija a él, que es un paranoico, el padre, como Strindberg, o está ocurriendo realmente, ella realmente le está haciendo eso, ¿no? Había como un borde que construíamos que era un borde de lo real y lo imaginario del personaje, de los fantasmas de los personajes puestos en acto en la puesta en escena. De alguna forma, esto de construir el lenguaje llevaba muchas veces, como romper con la idea de una psicología de un personaje, ¿no? O Ure trabajaba en relación, No, siempre trabajó con muchísima, sobre la más absoluta verosimilitud, o sea, podíamos estar haciendo rarezas absolutas, pero siempre desde un lugar de absoluta verosimilitud, con una emoción real, cuando mirábamos, cuando escuchábamos, no hacíamos como que, absoluta verosimilitud, quiero decir. En Antígona él nos planteaba un cruce de naturalismo y tragedia griega, por ejemplo, concretamente. Mucho de eso se me ocurre que lo trasladás no solo a tu trabajo teatral, sobre todo también a tu trabajo cinematográfico, ¿no? A tu trabajo televisivo, digo, esto del salvajismo y de trabajar con las emociones reales. No sé, a mí se me viene mucho Géminis, por ejemplo, ¿no? Es una película que siempre digo a mis compañeros de la Escuela de Teatro de acá de La Plata que la miren, porque esa escena... Bueno, hay una escena ahí que está improvisada. ¿Cuál? Esa. De la boca abierta. Sí, que esa es escena una improvisación. Es extraordinaria, eso es la película, ¿te das cuenta? Esa boca gigantesca. Sí, o si van a ver Sonata de Otoño, el momento Ure, todo lo que hace en la sombra, el momento Ure Vanegas, vas como metiendo que dentro de un formato de teatro comercial, digamos, de alguna manera, dentro de esa maquinaria se produce algo de esa otra idea del teatro, ¿no? Como también filtrado en otros espacios. Claro.
Sí, yo le quería preguntar que en un momento habló acerca del pensamiento y la creación de la actuación y de los modelos culturales. ¿Qué fue lo que le sucedió a usted como actriz? Que en un momento, cuando empezamos con la charla, usted dijo que cuando empezó a trabajar con él, como que se dio vuelta. Cuando el modelo por ahí que estaba viviendo en su momento, cuando empezó a laburar con... Sí, digamos que lo que apareció ahí a partir del encuentro con Ure no tenía nada que ver con mis formas de construcción anteriores, más allá de que por supuesto muchísimas cosas que había hecho antes me sorprendían, se perdían. Quiero decir que no es que tuve que tirar a la basura mi experiencia anterior, hacerme un lavado de cerebro, no, digo, uno es todo lo que es, y todo lo que fue atravesando en la vida, y las obras que había hecho, los talleres que hice con otros maestros. Me da la sensación, cuando vos hablas de Ure, que era un tipo con cierto poder sobre los actores y las actrices con las que trabajaba. Yo te quería preguntar si él tenía algo de esto de impredecible, que no sabías con qué te venía en cada ensayo, digamos, y sus humores y sus propuestas siempre eran como distintas, como para motivar los papeles, digamos, para no, yo creo que había siempre una continuidad, digamos, o sea, estábamos ensayando una obra y digamos que de un ensayo a otro podía venir con alguna idea o podía surgir del campo del ensayo, por ejemplo, o sea, hacer el padre con tacos aguja surgió de un día que yo llegué con tacos, que en esa época todavía usaba, dijo, no te cambies los zapatos, ensayá con los tacos. Y ahí encontré como el eje del padre con tacos. Muy absurdo que parezca, pero bueno. Sí, eso fue, por ejemplo, una sorpresa, pero no es que todos los días traía sorpresas. Ojalá, porque soy una especie de director Papá Noel. Además, Papá Noel del teatro. También esta idea de decir que se llevaba tanto tiempo, porque había que construir un lenguaje. No era que hago esta obra, hago Los Invertidos, la hago de la misma, digamos, por más que se puedan reconocer cosas del teatro de Ure, había un lenguaje para hacer Los Invertidos y un lenguaje para hacer Eda Gabler cuando hizo Eda Gabler de Ibsen, ¿no? Son como dos modos de abordar. No, y por otra parte, las obras que hicimos juntos, yo diría que también, por ejemplo, en Los Invertidos, que fue la última, no, digamos, además era una producción de San Martín, de una escenografía extraordinaria, de Jorge Salviansky, no fue hecha en las condiciones de pobreza y ascetismo en las que habíamos hecho todas las obras anteriores. Entonces por fin teníamos una producción. Y por suerte nos fue muy bien, tuvo mucho éxito. Era muy buena, realmente era muy buena. Y fue ensayada en los tiempos del San Martín. Pero bueno, improvisamos. No es que no improvisamos. Yo hacía una escena con Elsa Berenguer, que era el ama, que juntábamos unos papeles. Yo estaba sospechando que mi marido era gay, entonces bueno, era una familia aristocrática de 1913. Y estábamos las dos, surgió en una improvisación que empezamos a recoger papeles en 4 patas porque se habían desparramado por el suelo, entonces nos tuvimos que agachar. Entonces terminó la escena, éramos como 2 perras en 4 patas, juntando papeles con nuestros vestidos de época, y quedó buenísima. Y surgió de una improvisación, esa acción de recoger los papeles, ¿no? Como 2 perras caminando en 4 patas, y además había que hacerlo rápido para que no nos vieran, que era un secreto familiar. Sí, digamos que es un teatro con una intención de intensidad, digamos, ¿no? De no tener una
posición complaciente en el sentido de la relación de intercambio con el espectador, sino de trabajar con intensidades que perforen un poco el estándar, digamos, del teatro políticamente correcto, bien pensante, etc. Se llama Axolotl, del náhuatl, monstruo acuático que habita en las profundidades, salamandra, anfibio caudado. Habrá que celebrar 45 años de teatro. Habrá que hacer algo con todo ese tiempo de poner el cuerpo en la parrilla, de salir a un escenario y que entonces ese cuerpo, el mío, siempre incómodo, siempre sin poder instalarse, imprima, se tiña, sea atravesado por algo imaginario, ficcional, que lo haga presente, que sea un personaje, un fantasma, y que esa presencia, a su vez, atraviese el espacio infinito hasta el otro, el que mira en la oscuridad, y le llegue y lo conmueva. Un salto imposible. Habrá que celebrar este manojo de nada, este lugar absoluto que es el cuerpo, tantas veces expuesto, tan invisible como el personaje, ya no carne. El personaje como utopía del cuerpo, la única presencia, la ficción como lo más real, que no sea sí mismo, ningún sí mismo, cada vez despedazado, deshecho y resucitado en otra construcción, y vuelto a reconfigurar en el próximo personaje. Persistencia en cierto riesgo, cierta intensidad extrema. Ese espacio, el escenario, domina, organiza, condiciona todo lo demás. Es decir, el resto del tiempo. ¿Qué hacer con este cuerpo cuando no actúa? Cuando no está en ese extremo vértigo? ¿Dónde está cuando no está? En ningún otro lugar, como la contraescena exacta de la ficción, de la correntada. ¿Qué hago cuando no actúo? Axolotl. Vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar. Por eso, sumergida en el fondo, esperando el momento del camarín, de la otra luz, ropitas, ropajes, semblante, escenarios demasiado inclinados, abismo, el público, la oscuridad, la bestia, y pegar sin parar, demoler al público, demolerlo, actuar como si actuar fuera una venganza.